Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a esta plática sobre programación neurolingüística a los alumnos de la Universidad de Congreso en San Rafael. Esta charla es posible gracias al rector, al vicerrector, a los decanos y, por supuesto, muy en particular a la directora de la carrera de psicopedagogía, a la directora que es Viviana Rubio, quien es mi amiga, quien es mi conocida desde hace más de 20 años. Y, por supuesto, también a Alejandra Pretel, que es la secretaria de organización académica. Tengo que leerlo. Pero bueno, felicidades. De verdad, esta es una charla que para mí es algo muy excitante, muy emocionante, porque hablo de lo que es mi pasión, programación neurolingüística. Y bueno, para que empecemos en ese sentido, déjame platicarte quién soy yo. Mi nombre es Daniel Velasco. De formación tengo la carrera de administración de empresas y luego tengo una maestría en desarrollo organizacional. Bien, posteriormente, y gracias precisamente a buscar ese desarrollo organizacional, a ese desarrollo, se me ocurre que no desarrollo organizaciones. En realidad a lo que yo me dedico es a desarrollar personas. En la medida en la que nosotros desarrollamos personas, entonces las empresas pueden crecer, pueden mejorar y tienen mayores ingresos, etcétera, etcétera. Es más, podríamos pensar que el desarrollo de una empresa no solamente es la expansión, sino también la inteligencia que hay detrás de ese crecimiento, vamos a denominarlo de esta forma. Bien, además, en esa búsqueda de formas de hacer crecer y desarrollar a las personas, es que yo llego a la programación neurolingüística hace más de 20 años. Hace más de 20 años yo tengo la curiosidad acerca de qué es esto que tanto suena PNL, y es por ello que tengo la oportunidad de conocer en el 2001 a uno de los creadores. Yo creí que estos ya no existían, yo creí que ya no vivían, pensaba que era algo, pues tú sabes, mágico y misterioso, porque además el nombre, programación neurolingüística, pues es algo como medio extraño. Hace 20 años, hablar de programación todavía era medio raro, hoy en día no, mucho está, gracias a la tecnología, computarizado y programado. Hace 20 años, cuando yo empecé, pues obviamente la programación era algo todavía como medio misterioso y oculto y dejado para algunos científicos. Luego, agrégale la neurología, agrégale precisamente la parte del cerebro y finalmente la lingüística. Si te das cuenta, entonces, hablar de programar las neuronas y lingüística, pues suena algo muy extraño que yo tenía que descubrir. Así es como llego entonces finalmente a estudiar programación neurolingüística. Conocí a una de las personas que fue su creador, bueno, su co-creador, y que es el doctor John Grinder. Lo conocí, estudié con él y dije, bueno, ahí entendí y aprendí que eran dos los creadores. Y si ya había estado yo con uno, dije, ahora quiero conocer al otro. El otro es el doctor Richard Bandler. En realidad podría decirte, el doctor Richard Bandler es el genio creativo detrás de la programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir el genio creativo de la programación neurolingüística? Bueno, es algo muy sencillo. Mira, él empezó a modelar y a hacer ciertas cosas porque tenía un trabajo directo con algunos psicólogos, con algunos psiquiatras, con algunos terapeutas. Y él estaba haciendo y logrando algunos cambios en las personas con las que él se relacionaba y con las que él trabajaba, siendo él un estudiante de matemáticas. Exactamente, matemáticas, nada que ver con la psicología. Sin embargo, como buen matemático, él decía, los psicólogos van, atienden a un paciente y descubren qué fue lo que sucedió en el pasado para entonces tratar de remediar lo que está sucediendo en el presente. Y él dijo, me suena medio arcaico, porque tener que regresarse al pasado para ver qué está sucediendo en el presente y cambiar para el futuro,
Pareciera que es algo muy lento. Él como matemático dijo, si podemos cambiar los elementos de la ecuación, probablemente tengamos el resultado de una manera mucho más fácil, mucho más directa, mucho más sencilla. Y por eso es que él empezó a observar a esta gente, a estos psicólogos y psiquiatras con los cuales él tenía contacto, y empezó a observar qué es lo que estaban haciendo y empezó a repetir parte de los programas o parte de las conductas que estas personas tenían. Entonces, él empezó a crear ciertos cambios y le dijo a su maestro que le ayudara a entender qué es lo que estaba haciendo. Su maestro es entonces el otro creador de la programación neurolingüística. Me voy a regresar. El genio es el doctor Richard Bandler y John Grinder es con quien en conjunto desarrollan la programación neurolingüística. Por eso en la actualidad ambos se presentan como co-creadores de programación neurolingüística. Muy bien, pero bueno, no quiero irme a la historia tampoco, no quiero irme muy atrás. Quiero entonces sí que nos concentremos hacia el futuro y hacia el presente. Yo me formo con el doctor Richard Bandler y me enamora todavía más la programación neurolingüística y tengo la oportunidad también de estar en el 2021 con el mismo doctor Bandler y luego en el 2023, que es la fecha en la que yo conozco a Viviana. Con Viviana hicimos algunas de las formaciones, algunos cursos con el doctor Bandler, hicimos incluso certificaciones y bueno, desde entonces, como puedes imaginarte, es mi pasión. Y digo, es mi pasión porque actualmente eso es lo que yo aplico en todos los ámbitos de mi vida. Todos los ámbitos de mi vida. Actualmente soy Master Trainer de Programación Neurolingüística, es decir, los, digamos, niveles que hay en la PNL son como practicante, maestro practicante y como entrenador. Un curso que te da y que te reconoce y te certifica el mismo doctor Bandler. En mi caso, tengo la fortuna de que él me haya nombrado Master Trainer, uno de los 50 que hay en el mundo. Realmente todo un privilegio para mí. Así que precisamente quería yo contarte todo esto para que sepas por qué voy a platicar yo de algo que además hoy en día puedes entrar en YouTube, buscar en Wikipedia qué es programación neurolingüística y te vas a encontrar muchísima información. Te vas a encontrar información veraz, información no tan buena, información interesante y otra que te podría parecer interesante, pero que tendríamos que cuestionar si viene de buena fuente. Tengo la fortuna de trabajar desde hace 5 años con el doctor Richard Bandler como parte precisamente del staff que lo asiste en las certificaciones. Por ello puedo hablar directamente de quién es él. Creo que tengo cierto conocimiento. Es todo un mito el doctor Bandler, pero también es una persona. Y en ese sentido he tenido la oportunidad, decía yo, de estarlo acompañando 2 veces al año en Estados Unidos, 2 veces al año en Europa. Y bueno, si en el mismo año tenemos algún otro evento, por ejemplo, en Sudamérica, que estuvimos en Costa Rica, o si vamos a algún otro lugar del mundo, tengo la fortuna de estar con él. Y precisamente por eso es que quiero platicarte de mi pasión. Quiero platicarte acerca de qué es la programación neurolingüística. Y bueno, me voy a regresar. La neurolingüística tiene que ver precisamente con el cerebro, la forma en la que trabaja el cerebro, cómo nos programamos o nos han programado o podemos programarnos, cómo ejecutar esos programas en conductas a través de la lingüística, a través de lo que tú dices. Porque quiero que pienses en este momento cómo es que opera nuestro cerebro. Quiero que consideres lo siguiente. Tu cerebro es esto, es como una especie de procesador de comida, ¿ok? Imagínate un molinito aquí que procesa los alimentos. Y luego, de afuera, le llega información o le llega ingredientes a este molino. Vamos a pensar que si este es un molino, un procesador de alimentos, y de afuera llegara un pepino, entonces lo que va a pasar es que esta
estaría trabajando con ese pepino, lo estaría rebanando o lo estaría rayando, y luego este pepino va a tener una salida. Es decir, estamos hablando en un principio muy sencillo de programación. Una entrada, un proceso y una salida. Esto lo aprendes, por supuesto, cuando estás aprendiendo, por ejemplo, administración. Sí, yo quiero vender, quiero ganar dinero. Bueno, vas a tener que comprar un producto, vas a tener que procesar ese producto, vender ese producto y entonces tendrás dinero. Ok, yo quiero hacer un pastel. Es exactamente lo mismo. Traerás los ingredientes, los vas a poner a trabajar, vas a operar con estos ingredientes, ¡trum! Y saldrá ese resultado. Bueno, el cerebro opera de la misma manera. Nosotros entonces estamos recibiendo de afuera, del exterior, constantemente estamos recibiendo muchos estímulos y lo hacemos a través de los 5 sentidos. Tú ves algo, tú escuchas algo, tú sientes algo, hueles algo o pruebas algo. Y entonces lo que sucede con ese estímulo que viene de afuera, tu mente procesa y finalmente tienes un resultado o tienes una conducta. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Si tú vas manejando por la calle, vas manejando tu automóvil, vas conduciendo y de repente tú escuchas una sirena, uy, 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 uy. Puede ser que entonces ese estímulo que escuchaste te haga procesar, te haga pensar que quizá detrás de ti viene un camión de bomberos o que viene una ambulancia o que viene una patrulla y que entonces tú vas a tener una respuesta. Y la respuesta, espero, sea la de orillarte para permitir que ese automóvil o ese carro que está atendiendo una emergencia pueda pasar. Así sucede, precisamente. Tú podrías llamarte Juan Luis. Si vas por la calle y alguien grita, Juan Luis, tú entonces inmediatamente vas a procesar, oh, ese sonido se parece a mi nombre y seguramente alguien está gritando mi nombre y lo que vas a hacer es que inmediatamente como respuesta estarás volteando. ¿Por qué? Porque recibimos un estímulo, el cual procesamos y finalmente le damos una respuesta. Bueno, querido mío, querida mía, cuando tú naciste empezaste a percibir y recibir muchísima información que se fue grabando en tu disco duro, que se fue quedando, porque de la misma manera como te aprendiste José Luis o Juan Luis o Guadalupe o Viviana o cualquier otro nombre, Alejandro, Alejandra, bueno, sabes que se va creando en tu cabeza una red neuronal que te permite precisamente conectar esos estímulos y tener una respuesta. Por una respuesta, quiero pensar en una respuesta interna o en una respuesta externa. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ya tomó mate? Y cuando piensas en mate, muy probablemente las papilas gustativas recuerdan el sabor del mate y dices, oh, sí, yo ya lo tomé o yo no lo he tomado. Pero no importando cuál sea tu respuesta, cuando yo pregunto acerca del mate y si a ti te gusta, espero que sí, seguramente vas a tener esa respuesta inconsciente en el cual tu cerebro, al recibir el estímulo de mate, lo procesa y la respuesta es, quiero mate. Bueno, así como sucede con esto, sucede con toda la información que te ha llegado del exterior. Recordemos lo siguiente, estamos entonces hablando de programación neuro y lingüística, porque acabo de dar ejemplos precisamente donde tú asocias la lengua, donde tú asocias el lenguaje, donde tú asocias palabras. Y a las palabras les das un significado en esto que estás teniendo por acá para que tengas una respuesta que está programada. Oh, cuidado, porque dije palabras, pero no siempre solo son palabras. Me voy a regresar al ejemplo de que estás conduciendo tu automóvil.
¿Qué sucede si vas manejando tu automóvil y de repente ves allá al frente que hay tres luces, una roja, una amarilla y una verde? Y de pronto esa luz de color verde cambia a amarillo o naranja. Ahora estás percibiendo o estás recibiendo un estímulo visual que tú comienzas a procesar como, cuidado, cuidado, va a cambiar a rojo. Y entonces tú tienes una respuesta. ¿Cuál es esta respuesta? Bueno, en México, cuando cambia de verde a amarillo, la gente acelera, corre, porque va a cambiar a rojo. El ideal, el deber ser, tendría que ser, espero que allá en Argentina no, el deber ser tiene que ser como que, oh, estoy en verde, pero cambió a amarillo, eso quiere decir que va para rojo, y mi respuesta tendría que ser frenas. Frenas y te detienes. Disminuyes la velocidad porque es el momento precisamente de frenar y que los otros automóviles también crucen. ¿Lo ves? Estamos entonces respondiendo en un programa a los diferentes estímulos que tenemos. Ya di el ejemplo de escuchar una sirena, ya di el ejemplo precisamente de ver a ese semáforo y podría pensar en otro ejemplo. Se me ocurre que yo veo que mi abuelita le hace así y entonces le digo, ¿qué tienes? Y ella me dice, ya se siente frío. Uh, es momento de ir por un suéter. Entonces, lo que está sucediendo es que mi abuela está recibiendo un estímulo, está recibiendo información que es ese aire frío. Ella siente el aire frío, su cabeza lo procesa y entonces tiene una respuesta. Uy, hace frío, ya se siente frío. Y aquí además, esa respuesta y ese programa hace que su nieto querido le diga, espera, yo voy por tu suéter. Y nuevamente estoy respondiendo a cierto programa. Esto no quiere decir necesariamente que somos robots, aunque muchos de nuestros programas corren de manera inconsciente. Me pregunto, por ejemplo, si cuando tú te vas a sentar para escuchar esta plática esta mañana, tú estuviste consciente de, oh, es momento de dar un paso con el pie izquierdo. Ya quedó el pie izquierdo, plántalo bien, ahora empieza a flexionar el pie derecho para que avance, levántalo un poco más y ahora da el paso mientras balanceas el cuerpo para que no pierda. Por supuesto que eso no pasó. Y sí pasó, pasó a un nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque has repetido el acto de caminar una y otra vez, de manera tal que ya surge como un programa inconsciente, como un programa natural. Bien, quiero que hagamos un ejercicio, porque aunque no estoy contigo, le voy a pedir a Viviana que nos ayude a realizar un ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Yo voy a decir una palabra, ¿ok? Voy a decir una palabra y tú vas a escoger a un compañero o compañera, van a trabajar en pareja y si hay alguien sobra por ahí y hacen un grupo de tres, no pasa nada. Pero lo que quiero es que trabajes entonces con un compañero y le hagas todas las preguntas de lo que vino a su mente cuando yo dije esa palabra. Es decir, vamos a pensar en lo siguiente. Si yo dijera la palabra árbol, ya te diste cuenta que a tu mente viene algo. Entonces, lo que yo voy a hacer con mi compañero es que le voy a preguntar, ¿qué viste? Ah, pues un árbol grande, chico, ¿de qué color? Tenía muchas hojas, estaba frondoso, estaba verde, tenía hojas ya secas, tenía algún fruto, ¿en dónde estaba? Hazle todas las preguntas, ¿sí? A lo mejor puedes decirle, ¿huele a algo? Porque un árbol de eucalipto huele. A lo mejor puedes decirle, ¿cómo se siente la textura? ¿Pudiste ver la textura? Es decir, pregúntale sobre su experiencia. Y luego él te va a preguntar a ti. Entonces, vamos a tomar como unos 3 a 5 minutos, nada más, en lo que yo digo la palabra
tú piensas en qué vino a tu mente y luego hacemos la entrevista. Muy sencillo, fíjate. Yo dije, árbol, tú procesas y luego te van a preguntar qué viste o qué pensaste para que tú digas como respuesta, bueno, yo vi un árbol grande y frondoso, yo vi un árbol con frutos, yo vi un árbol, lo que sea que hayas visto. Pero cuidado, espera. No va a ser un árbol de lo que vamos a hablar. No. Vamos a hablar de otra cosa. Prepárate, porque a la cuenta de 3 yo voy a decir esa palabra y pon atención al pensamiento que vino a tu mente. No digas nada. Después de que yo diga la palabra, voy a poner pausa y entonces tú vas, buscas a tu compañero o compañera y ahora sí es momento de preguntarle, ¿qué vino a tu mente? Y ya describirás qué es lo que pasó precisamente por tu mente cuando yo diga esa palabra. Espero que haya quedado claro, porque no me puedes preguntar. Bueno, sí, pero no te respondería inmediatamente. Sin embargo, son muy sencillas las instrucciones. Yo digo la palabra, que no es árbol, yo digo la palabra, tú piensas en tu respuesta y luego tienes 5 minutos, de 3 a 5 minutos, para que intercambien qué fue lo que experimentaste, qué fue lo que tú empezaste a trabajar, a entender a partir del estímulo que te voy a dar y que es la palabra. No, dos, dragón, dragón, dragón. Pongo pausa y hagan el ejercicio. ¡Hey! ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Yo espero que muy bien. Bueno, ¿cuáles fueron algunas de sus respuestas? Seguramente puedes compartirlas. ¿Qué color tenían? Uy, se cayó algo por aquí. ¿De qué tamaño era? ¿Cómo se sentía la piel? ¿Cómo eran sus ojos? ¿De qué color eran los ojos? ¿Hacía algún sonido? ¿Ok? ¿Escupía fuego? ¿Y cómo lo hacía? ¿Se movía? Bien, muy bien. Yo sé que todas estas preguntas ya se las respondieron entre ustedes. Yo lo que quiero hacer ahora es decirte un par de cosas sobre lo que es la experiencia de un dragón. Bueno, primeramente déjame decirte, todos ustedes estuvieron hablando de algo que no existe, a menos que ustedes se hubieran imaginado un dragón de Komodo, pero no siempre sucede así. Algunos de ustedes se pudieron haber ido a alguna serie de televisión, algunos de ustedes pudieron haber pensado en alguna película, algunos de ustedes pudieron haber pensado en ese libro que leyeron y entonces crearon precisamente la imagen de ese dragón. ¿O me equivoco? Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que cuando pensamos en dragón, algo vino a su mente y que es precisamente el resultado de ese proceso que tú tienes de pensamiento y que sale como una respuesta. La respuesta es precisamente esa imagen que tú creaste. La respuesta también es, por supuesto, este sonido que le pusiste y que incluso pudiste haber escuchado. Algunos de ustedes seguramente hasta sentían la textura de la piel y se la platicaron. Estoy seguro que así fue. Muy bien. Lo que quiero decirte entonces es que estábamos platicando y describiendo algo que no existe, un dragón. Sin embargo, yo creo que había dentro de la descripción de nuestro dragón ciertos elementos que lo hacían parecido, como quizá el hecho del tamaño o quizá el hecho de que avienten y escupan fuego, como quizá, no lo sé, pero casi estoy seguro que tuvimos una representación similar de lo que es un dragón. Sin embargo, es muy diferente, es muy diferente. Bueno, cuando tú sabes programación neurolingüística, el entender precisamente cómo es que una persona piensa
sobre lo que es un dragón se vuelve muy útil. ¿En qué momentos? ¿En qué sentido lo puede utilizar? Bien, piensa en que el hombre, el ser humano, se comunica a través del lenguaje y que el ser humano va a comunicar en el lenguaje lo que está viviendo y procesando aquí, derivado de las experiencias presentes y pasadas. Eso quiere decir entonces que cuando tú, por ejemplo, tú vas a dar una clase, tú, sabiendo programación neurolingüística, puedes preparar tus palabras para saber cómo impactarle a la audiencia que te está escuchando. También, si tú te dedicas a las ventas, bueno, la programación neurolingüística es una gran herramienta que te va a ayudar a ello también. ¿Por qué? Porque pensemos en que el cliente te va a describir el producto que está buscando y de alguna manera te va a describir su dragón. Supongamos que tú vendes dragones. Él te va a describir qué tipo de dragón y cuál es su expectativa de dragón. Por supuesto, el hecho de escucharle, de verle, de sentir incluso la textura de la piel de ese dragón de él, va a hacer que sea mucho más fácil para ti como vendedor el poderle ofrecer ese dragón. Claro, si lo tienes en existencia y si lo vendes. Pero te va a ahorrar trabajo. ¿Por qué? Porque si tienes el producto y en verdad entiendes lo que él quiere, lo que quiere el cliente, se lo vas a dar. Si no tienes el producto y ya entendiste lo que él quiere, bueno, lo podrás conseguir o le podrás decir, no lo tengo. Y a lo mejor puedes decirle, pero tengo este otro dragón. Sin embargo, una vez que tú entiendes cómo se procesa la información de manera interna, la persona con la que te estás comunicando, va a ser mucho más fácil que logres un impacto en tu audiencia. Y dije audiencia, ¿cómo? Cuando das una clase. Dije audiencia como en este caso del vendedor. Y sin embargo, también, por ejemplo, cuando me ha tocado en el mundo corporativo trabajar con la programación neurolingüística, yo les digo precisamente que parte del fracaso que se tiene en la administración de un equipo de trabajo es que el jefe a veces viene y les dice, tengo una visión y es un proyecto. El proyecto es muy importante y quiero que todos estemos con la camiseta puesta, no sé cómo lo dicen allá, con la remera puesta, con la cachucha puesta de la empresa, porque esto es algo importante. Y bueno, si con la palabra dragón nosotros tenemos muchas representaciones muy distintas, ¿qué pasará con la palabra proyecto? Porque a lo mejor en esta visión, que es otra palabra, la visión que tiene el jefe, el líder, pues a lo mejor es muy diferente a la visión que tiene el equipo. Yo visiono un dragón con estas características y nosotros estamos visionando un dragón con características diferentes. Y entonces podría ser muy difícil que jalemos, que empujemos, que avancemos hacia el mismo lugar. Bien, agrégale entonces visión, proyecto, importante. ¿Importante para quién? ¿Importante cómo? ¿Qué es importante? Tú mismo, si yo te preguntara, en lugar de dragón, ¿qué piensas cuando piensas en proyecto? Oh, probablemente estarás pensando en algo para la escuela. Probablemente podrías estar pensando en un plan en el cual vamos a ejecutar una serie de pasos para finalmente llegar a un resultado. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que entender cómo es que la persona con la que nos estamos comunicando está procesando la información. Y por lo que he platicado con Viviana Rubio, ella me decía, Dani, yo he trabajado ya con los alumnos en hacer algunas adecuaciones y explicarles algunos de los elementos de la programación neurolingüística
y cómo esto cambia y tiene un impacto precisamente en la comunicación. Me decía, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo muy sencillo, el ejemplo que utilizo cuando hablo de educación. Cuando hablo de educación, y ustedes son psicopedagogos, así que bueno, va a funcionar muy bien. Cuando estoy hablando en educación y el asunto es enseñar, a veces el niño o el papá del niño viene y dice, tengo un problema porque mi hijo no entiende las matemáticas. Y entonces, problema, matemáticas. ¿Cuántos de ustedes, porque créanme que estoy seguro que así fue, cuántos de ustedes dijeron, oh, yo quiero estudiar pedagogía o psicopedagogía porque ahí no hay matemáticas? Y resulta que, bueno, tuviste que estudiar estadística. Pero bueno, precisamente porque viene el concepto de lo que son problemas y matemáticas, o matemáticas llena de problemas. Bien, cuando el papá del niño viene y me dice que su hijo tiene problemas con matemáticas, yo le digo, muy bien, ¿cuáles son esas situaciones donde el niño no ha tenido tanto éxito? ¿Puede darme algunos ejemplos? Y date cuenta que con el uso de mi lenguaje, yo empecé a cambiar la percepción de ese dragón, porque ya no es un problema, ya es una situación. Y no dije este problema, dije esa situación. Y además dije, con la que el niño no tiene tanto éxito. O sea, sí tiene éxito, pero no tanto. Es diferente tener poquito éxito a tener un problema. ¿No es cierto? Bien, date cuenta que lo único que acabo de hacer entonces, al estar hablando en este ejemplo, con esta interacción, es precisamente escuchar con atención cómo es que este padre de familia ve a ese dragón que se llama problemas con matemáticas y cómo utilizando mi lenguaje puedo hacer un cambio en su percepción donde en realidad no son problemas sino situaciones donde no ha tenido tanto éxito el niño. Porque a lo mejor es muy bueno sumando, restando tal vez es muy bueno, multiplicando puede que sea muy bueno, pero si en las divisiones es donde él no tiene tanto éxito, porque la división es precisamente la suma, la resta más la multiplicación, entonces no son las matemáticas, es una operación matemática con la que el niño está teniendo problemas. Y entonces estamos en mejores condiciones de poder ayudar, de poder educar, de poder contribuir a que ese alumno pueda tener mejores resultados. O bien a que ese equipo de trabajo también se vuelva un equipo de alto desempeño porque han entendido a qué me refiero, a qué se refiere el jefe cuando dice, esta es la visión y este es el proyecto. Porque hay quien piensa a lo mejor que el proyecto es algo muy bonito que nos va a dar oportunidad de trabajar. Es un proyecto donde vamos a explotar nuestras habilidades profesionales. Pero a lo mejor hay alguien que puede pensar, oh, un proyecto es más trabajo, un proyecto es más carga del trabajo, mucho más responsabilidades por el mismo sueldo. Y entonces todo esto hace que cambien precisamente las percepciones acerca de un dragón. Ahora, date cuenta que justamente la neurolingüística se está apoyando enormemente en la lingüística, en el lenguaje, en el idioma, para precisamente realizar algunos cambios en el ejemplo que yo te di. Lo interesante es que una vez que tú sabes cómo utilizar algunas de estas herramientas de programación neurolingüística, puedes llevarlas entonces a hacer cambios no solo del lenguaje, sino también tienes la oportunidad de hacer cambios en la programación que la persona tiene en su cabeza. Y ahí es entonces cuando los tres elementos se juntan.
la programación neurolingüística. Muy bien, quiero proponerte un ejemplo. No, quiero proponerte una tarea, no un ejemplo. El ejemplo ya di muchos. Quiero proponerte una tarea. Y la tarea es que a partir de este momento, cuando tengas una interacción, platica con la persona y observa mucho sus movimientos en las manos y escucha mucho lo que dice, porque precisamente en su comunicación y en sus manos te va a estar transmitiendo información de cómo esta persona experimenta el mundo, es decir, de cómo esta persona interactúa con los dragones. Sí, seguramente como psicopedagogo llevaste o has llevado o estás llevando la materia de psicología y te habrán dicho muchas cosas sobre el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, el lenguaje paraverbal. Yo no quiero que hagas una categoría. Yo solamente quiero que observes cómo cuando hablas con una mamá, la mamá te dice algo así como que, ay, sí, mi bebé. Y mientras te habla de su bebé, ya lo está abrazando otra vez. Yo lo que quiero es que observes precisamente esa interacción entre la lingüística y cómo su neurología está construyendo una realidad aquí. Eso te va a permitir, por supuesto, junto con poner mucha atención, el que tengas la posibilidad de entrar un poco en el mundo de la persona. Bien, hasta aquí esta muy breve introducción a lo que es la programación neurolingüística, pero estoy seguro que Viviana puede darles muchos más ejemplos, usa muchos más ejemplos y Viviana ha estado utilizando, por lo menos yo sé desde el 2003 que nos conocemos, ha estado usando programación neurolingüística. Así que cualquier duda, diríjanse con ella, por favor. Y también, si tienes alguna duda, yo estoy a tus órdenes. Me voy a permitir darte mi Instagram. Estoy como @Daniel Velasco, con S, Velasco, PNL. Lo voy a repetir, @Daniel Velasco, PNL. Y con mucho gusto, ahí puedo darte cualquier otra información que requieras. Tengo algo de contenido sobre programación neurolingüística, hago en vivos y bueno, tú sabes, es actualmente la manera en la cual nos estamos comunicando e interactuando. Bien, quiero darte nuevamente las gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí por este esfuerzo. Yo sé que de repente estar escuchando una computadora no es tan fácil. Espero que para ti también haya sido tan interesante como lo fue para mí. Y bueno, por ahora solamente me resta decirte gracias por escucharme. Hasta pronto.